Pueblo del Señor, que Dios les bendiga en esta hora, y público en general, y todos aquellos que me vayan a escuchar a través de estos medios de comunicación. En esta hora voy a invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, y vamos a ver hoy una enseñanza que la vamos a basar en 3 pasajes bíblicos: Mateo 5, 31 al 32, y Marcos capítulo 10, 11 al 12, y Mateo 19, 9. Bien, Mateo capítulo 5, verso 31 y 32, la palabra dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Mateo capítulo 19 y versículo 9. Dice el Señor: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora Marcos capítulo 10, verso 11 y 12. La palabra del Señor dice: y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Gloria a Dios para siempre. Voy a invitarles a elevar una oración a nuestro Dios en estos momentos para que tengamos la guianza del Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el reino de los cielos. En esta hora, Jesucristo, yo te pido, Señor, que tu iglesia, que tu pueblo sea iluminado con tu Santo Espíritu. Y yo también, Señor, quiero tener la iluminación de tu Espíritu al dar esta enseñanza, este estudio de tu palabra. Señor, en esta hora, Señor mío, queremos que tu palabra sea una bendición. Quiero ser bendición para tu pueblo, para tu iglesia, para los hermanos, para los creyentes y todo el público en general, Señor, con tu palabra. Bendícenos, Dios mío, ilumínanos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bien, amados hermanos, trataré de exponer este tema. Quiero decirle que es un tema controversial, bastantísimo discutido, verdaderamente bastante, hermanos amados, difícil para entender, para interpretar. Yo quiero decirles que no soy teólogo de la palabra de Dios, ni tampoco un exégeta bíblico, ni tampoco, amados hermanos, soy galano en el arte de escribir, pero solamente busco la dirección del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo al exponer este estudio, este tema, esta ponencia, hermanos amados, esta enseñanza profunda de la palabra de Dios. Entonces yo lo que busco es ser guiado por el Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo. El tema de hoy es exégesis sobre el divorcio, basándonos en los versículos bíblicos que acabamos de leer. Vamos a ver 3 cosas relacionadas a este estudio. El primer punto dice exégesis de palabras relacionadas con la palabra divorcio. Ese es el primer punto. El segundo punto dice exégesis
de las palabras fornicación y adulterio de acuerdo como Jesucristo lo enseñó. Y por último, bueno, no por último, en tercer lugar, tenemos exégesis sobre la carta de divorcio. Cuarto lugar, exégesis de algunos pasajes bíblicos relacionados al tema. Quinto lugar, el matrimonio y el divorcio a la vista de Dios. Y por último, en qué afecta un nuevo matrimonio en la vida de un ministro, de un maestro de la Biblia, de un predicador de la palabra de Dios. Sería el último punto. Bien, hermanos amados, vamos a explicar primero, a la luz de las Escrituras, a la luz de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, las palabras, ¿verdad?, relacionadas con la palabra divorcio. Ya ve que el pasaje que leímos, o los tres pasajes que leímos, nos hablan que Jesucristo dijo: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, cualquiera que repudie a su mujer, al no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bien, entonces vamos a hablar tantito acerca de lo que se debe de entender de las palabras relacionadas que dijo el Señor en relación, hermanos amados, al divorcio, en relación al repudio. Primero vamos a hacer una exégesis sobre la palabra repudio. Vamos a ver qué significa la palabra repudio. La palabra repudio, hermanos amados, dice el diccionario de la Real Académica Española, que repudiar es rechazar algo. Repudiar es no aceptar algo. Repudiar es desechar, repelar a la mujer propia. Es renunciar, hacer dejación. Eso se entiende por la palabra repudio. Repudio. Bien. Entonces, repudiar es separarse dos personas que están casadas sin que haya divorcio. Eso es repudiar. Separarse, dejarse dos personas que están casadas sin divorciarse. Eso es repudiar. Repudiar es separarse dos personas que viven en unión libre. Otra vez repito, repudiar es separarse dos personas que viven en unión libre. El repudio lo ha practicado tanto el hombre como la mujer a través de la historia. Cuando no repudia el hombre, repudia a la mujer, ¿verdad? Se ha practicado. Esto se ha practicado. Según Marcos capítulo 10, 11 y 12, donde ya leímos que el hombre que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y la mujer que repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio, dice Marcos, lo dijo Jesucristo en Marcos 10, 11 y 12. Ahora bien, hablando del repudio, la Biblia enseña en Malaquías 2:16, que me gustaría leerlo porque es un estudio, es una enseñanza. Malaquías 2:16 dice el Señor: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, dice el profeta Malaquías que Dios aborrece el repudio, ¿verdad? El repudio. Tenemos que ir analizando las palabras. El repudio, Dios lo aborrece. Para las personas que viven en unión libre, escúcheme bien por favor, solamente se aplica la palabra repudio, porque como no hay casamiento, no se puede hablar de divorcio. Así que dos personas que viven en unión libre no se pueden divorciar porque no están casados.
pero sí se pueden repudiar si así lo ven conveniente uno y otro, ¿verdad? Ok. Y por último, hermanos, ¿qué debemos de entender por la palabra repudio? Para las personas que están casadas, se aplica las dos palabras. Se puede aplicar repudio y se puede aplicar divorcio. Porque una persona que está casada puede repudiar y se puede divorciar. Así que son dos pasos que puede dar una persona que están unidos en matrimonio. Dos pasos que no puede dar la persona que solamente vive en unión libre. El que vive en unión libre solamente puede dar un primer paso, o sea, el repudio. Las personas que están casadas, si ellos lo quieren así, pueden, hermanos amados, repudiar y divorciar, como lo enseñó Jesucristo, ¿verdad? Que dijo que el hombre que repudia y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, esto es un breve estudio, una ponencia, un exégesis sobre la palabra repudio. Bien, ahora vamos a ver el segundo punto. El segundo punto dice exégesis de las palabras fornicación y adulterio. Vamos entonces ahora a explicar qué es fornicación y qué es adulterio. Las personas que viven en unión libre, escúcheme bien por favor, es una enseñanza. Las personas que viven en unión libre fornican al tener relaciones maritales con cualquier persona del sexo opuesto. Esas personas, al tener una intimidad marital con cualquier otra persona, como no están casados, fornican. Las personas que están casadas cometen adulterio al tener relaciones maritales con cualquier persona del sexo opuesto, salvo su esposa o su esposo. ¿Sí? Muy bien. A las personas que viven en unión libre, la Biblia no aplica el término marido y esposa. Un ejemplo lo tenemos en la historia de la mujer samaritana. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Ella acertadamente dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, ciertamente has dicho la verdad, no tienes marido, pero has tenido 5. O sea, da a entender que la mujer samaritana se había casado por 5 veces. Y el hombre que estaba viviendo con ella en ese momento, cuando Jesús se enfrenta con ella, cuando Jesús platica con ella, no estaba casado. Vivía en unión libre. Por eso Jesús le dice, es verdad que has dicho, no tengo marido porque no estás casada. Bien. Entonces, amados hermanos, debemos hacer esas diferencias, ¿verdad? Eso es lo que dijo Jesucristo en relación a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, 16 al 18. Ahora bien, como estamos estudiando, haciendo un exégesis de las palabras fornicación y adulterio, que no es lo mismo, entonces cuando Jesús dice, salvo por causa de fornicación, cuando Jesucristo enseña, cualquiera que repudia a su hombre o a su esposo, o cualquiera que repudia a su mujer, ¿sí? Y se casa con otra, salvo por causa de fornicación. Veamos, hermanos amados, la analogía de las palabras de Jesucristo. Sí, está hablando de fornicación y de casamiento. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra. Fíjese que está usando las dos palabras, repudio y casamiento. ¿Sí? Muy bien. Ya vimos que es repudio. Ahora vamos a ver qué es casamiento, para que así
tengamos la luz de la palabra de Dios clara en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, cuando Jesucristo dice salvo por causa de fornicación, no se refiere, hermanos amados, se ha malentendido esta palabra. No se refiere a la infidelidad del hombre o de la mujer. No se refiere porque un hombre que está casado, fíjese bien, y comete una infidelidad, ya sea el esposo o la esposa, no comete fornicación, sino adultera. Y es interesante notar que Jesús no dice, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de infidelidad, ¿sí? Sino dice, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, ¿qué podemos entender por esta palabra en la enseñanza de Jesucristo? Tenemos que entender entonces que Él se está refiriendo no a la infidelidad del hombre o de la mujer. Se ha malentendido eso. Siempre se ha dicho que el hombre puede divorciarse de la mujer o la mujer del hombre cuando el hombre comete infidelidad o la mujer comete infidelidad. Esto no es así. Jesucristo se está refiriendo a las personas que viven en unión libre, que no están casados y que no quieren casarse, ¿sí? Cualquiera que repudia a su mujer, a la mujer que está viviendo con él, o al hombre que está viviendo con ella, sin casarse, están fornicando. Y Jesucristo dice, puedes repudiarla o repudiarla. Por eso dice, salvo por causa de fornicación. Porque como viven en unión libre, están fornicando. ¿Sí? Si estuvieran casados, no fornican. Entonces, Jesucristo, amados hermanos, se refiere no a la infidelidad, sino a la fornicación. Fornicación de dos personas que viven en unión libre. Si no se quiere casar, dice el Señor, puedes repelarla, puedes hacer dejación, pueden separarse y no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora, dice Cristo, pero si están casados, es otro problema. Si están casados y el hombre o la mujer repudia a su pareja, no solamente lo debe de repudiar, sino para que esté bien y libre, debe de divorciarse de él o de ella. Porque si está casado, está casada, y solamente se separa, pero no hay un divorcio, si ese hombre o esa mujer vuelven a tener nuevas nupcias, vuelve a haber un nuevo casamiento, entonces Jesucristo es ahí donde dice, comete adulterio. Entonces, el hecho de que dos personas estén casados y se separan, se dejan, pero no se divorcian y vuelven a casarse, eso es lo que implica cometer adulterio. Tanto el hombre como la mujer. Sea Dios glorificado para siempre. Muy bien, hermanos, creo que vamos explicando la palabra de Dios bajo la dirección de la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Entonces, habiendo explicado esto, pasamos al punto número 3. Ahora vamos a ver un poquito de exégesis sobre la carta de divorcio. Y para eso yo voy a invitarles que abran su Biblia en Deuteronomio capítulo 24, 1 y 2, y Mateo 5, 31 y 32. No sé si ya lo vimos, pero vamos a ver Deuteronomio capítulo 24, Deuteronomio 24, versículo 1 y 2, dice el Señor. Dios le dice a Moisés, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare
por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Note que dice alguna cosa indecente. Le escribirá carta de divorcio. Mire lo que dice Dios. Aquí habla ya sobre el divorcio. Le escribirá carta de divorcio. ¿Por qué? Porque dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. Aquí hay un matrimonio. ¿Sí? Aquí ya hay un casamiento. Pero no le agradare habiendo hallado en ella alguna cosa indecente, dice el Señor aquí. Le escribirá carta de divorcio. Puede darle carta de divorcio. Y se la entregará en su mano. Y la despedirá de su casa. Versículo 2. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Ya vio? Ese es el mandamiento de la palabra de Dios. Por eso Jesucristo, en Mateo, capítulo 5, y verso 31 y 32, a ver, Mateo, capítulo 5, 31 y 32, ya lo leímos. Jesucristo reafirma la enseñanza de Moisés. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, no solo la repudie, dele carta de divorcio. Y el 32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y ya explicamos lo que es fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Por qué? Por el hecho de que nomás la repudió y no se divorció. Se vuelve a casar con otra mujer o con otro hombre, Jesucristo dice, comete adulterio, porque no está divorciado. Muy bien. Entonces, tenemos aquí una nota que dice, ¿qué es lo que causa adulterio cuando un hombre o una mujer repudia a su cónyuge? El repudiar, separarse o dejarse y volver a contraer nuevas nupcias sin estar divorciado. Eso es lo que causa el adulterio. Por eso Dios le dice a Moisés, y Moisés escribe, si alguno repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Sea Dios bendito y glorificado para siempre. Punto número 4. Exégesis de algunos pasajes bíblicos relacionados al tema. Le voy a citar dos más fuertes, creo los más grandes que hay, los más poderosos que hay, los más discutidos que hay, los que quizá no hemos logrado entender bien de estos dos pasajes profundos de la palabra de Dios relacionados al tema. Romanos capítulo 7, verso 2 y verso 3. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. Bien, vamos allá. Vamos entonces a Romanos capítulo 7 y lo vamos a leer. Capítulo 7 y versículo 2 y 3, Romanos. Aquí está, capítulo 7, versículo 2 y 3, dice analogía tomada del matrimonio, dice el título. Ok, entonces el verso 2 y 3 dice así, porque la mujer casada, note bien, vamos a hacer un exégesis de esta palabra, vamos a aclarar esto, porque la mujer casada, la que está casada, ¿sí?, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniese o se uniere a otro varón, no será llamada adúltera. Precioso texto
y profundo texto de la palabra de Dios. Vamos a hacer la glosa interpretativa. Vamos a hacer el exégesis. Dice el Señor, ¿verdad? Dice el Señor, la mujer casada, la casada, está sujeta por la ley al marido porque está casada. ¿Sí? No dice la mujer divorciada. No dice la mujer separada. Dice la mujer casada. Entonces, hermanos, vamos a entender esto, por favor. Entonces, esta mujer está casada, la de Romanos capítulo 7, verso 2 y verso 3. Está casada. La mujer casada está sujeta, así lo enseña la palabra de Dios, así lo enseñó Pablo, así lo enseñó Jesucristo también, y así lo enseño yo. La mujer casada, no la que está repudiada por causa de fornicación, ni tampoco la que está divorciada, la mujer casada. ¿Sí? Hay dos cosas que hacen libre a un hombre o a una mujer en relación al matrimonio o al casamiento. El divorcio, como lo enseñó Moisés en Deuteronomio 24, y la muerte, como lo enseña Pablo en este pasaje, capítulo 7 de Romanos. Continúo. Pablo está enseñando que la mujer está sujeta a la ley del matrimonio, a la ley del marido, a la ley del casamiento, mientras su marido vive. Si está casada, no se puede casar con nadie, aunque haga dejación de su marido, aunque repudie a su marido, no se puede casar, porque si se casa sin el divorcio, comete adulterio. Por eso Pablo dice, la mujer casada, la casada, está sujeta por la ley de Dios mientras su marido vive o su mujer vive. ¿Sí? Ahora dice Pablo, pero si su marido muriere, ella es libre para casarse con quien quiera, para volver a contraer nuevas nupcias, con tal que sea en el Señor. O sea, vamos a entender, dos cosas hacen libre al hombre o a la mujer en relación al matrimonio. Cuando ya no hay acuerdo, cuando ya no se puede vivir. El divorcio o la muerte. Si el hombre se muere sin haberse divorciado de su esposa que tuvo en la vida, no hay problema. Ese divorcio ese matrimonio ya no afecta a esa mujer. ¿Por qué? Porque la muerte anuló ese pacto del matrimonio. Ahora, si su marido está viviendo, ahí sí tiene problemas. Si su marido está viviendo y no se ha divorciado de su marido, tiene problemas. Pero si su marido vive y ya está divorciado o divorciada, puede contraer nuevas nupcias y no hay adulterio. ¿Por qué? Porque si hubiera adulterio, hermanos amados, en un nuevo matrimonio, Dios no le hubiera ordenado a Moisés que el hombre podría escribirle carta de divorcio a su mujer. Sea Dios glorificado para siempre. Ahí vamos, sea bendito Jesucristo para siempre. Bien, entonces, habiendo explicado esto, ahora vamos a un pasaje bíblico más, igual fuerte y poderoso. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 10 al 11. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Gloria a Dios para siempre. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 10 y verso 11. Gracias. Señor, bendito sea Jesucristo para siempre. Gloria a Dios. Aquí lo tenemos ya. 7. Verso 10 y verso 11. Pero los que están unidos en matrimonio, fíjese bien las palabras del apóstol Pablo, concuerdan con las de Romanos y concuerdan con la enseñanza de Jesucristo.
Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Otra vez repito, a los que están unidos en matrimonio, que la mujer no se separe del marido, porque están casados, son esposos, es un hogar, no se separe. A los que están unidos en matrimonio. Verso 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Gloria a Dios para siempre. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. ¿Y si se separa? ¿Qué cosa es separar? ¿Y si lo repudia? Si hay dejación, ¿sí? Si hay dejación, si hay separación, quédese sin casar. ¿Por qué? Porque solamente se separaron, no están divorciados. ¿Y si se separa? Quédese sin casar, porque si se casa, estando casada y su marido vivo, comete adulterio. Por eso Pablo dice, ¿y si se separa? Quédese sin casar. No debe casarse, porque no está libre. O reconcíliese con su marido. Existe la reconciliación, existe el perdón. Reconcíliese con su marido y que el marido perdone. Que el marido perdone a su mujer. Porque su mujer están casados. ¿Sí, hermano? Entonces, la palabra de Dios es clara. Hay veces que uno, profundiza tanto porque no dejamos la enseñanza o el texto en blanco y negro. Dejémoslo como esté, así en blanquito y en negro, a los que están unidos en matrimonio. Aleluya. Ahora vamos a ver, amados hermanos, el matrimonio a la vista de Dios. El matrimonio a la vista de Dios es para toda la vida. Dios quiere que el matrimonio sea indisoluble, ¿verdad? Dice que no le gusta, no le agrada el repudio. Ya sabemos qué cosa es repudio. Y el divorcio tampoco le es agradable, pero lo permite. Lo manda. Y si Dios lo manda, Dios lo manda. Como lo hizo en el mandato que le dijo a Moisés, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando le preguntan los fariseos que si puede el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, él le dice que permitió Moisés. Y ellos le dicen, Moisés nos dio permiso de repudiarla y darle carta de divorcio. Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió o dio este mandamiento, ¿verdad? Pero al principio solamente Dios hizo a un varón y a una mujer. Quiere decir entonces que su voluntad es que el matrimonio sea indisoluble, que no haya divorcio, que no haya repudio. Pero por la dureza del corazón, ya lo explicó Jesucristo, Dios permitió que haya divorcio y nuevo matrimonio o nuevo recasamiento. Bien, ahora vamos a ir concluyendo ya. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver, quizás sea una pregunta, el último punto, el punto número 6. ¿En qué afecta un nuevo matrimonio en la vida de un hombre o de una mujer? En la escala de un ministro,
diácono, predicador, la Biblia le prohíbe, hermanos, continuar ejerciendo su ministerio. ¿Sí? Ya el apóstol Pablo dice que el hombre, el ministro, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Y si ya hay un nuevo matrimonio, pues ya ahí es marido de dos mujeres. En la escala del ministerio, yo digo que sí nos afecta a nosotros los ministros. La Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. De la misma manera en la escala del diaconado en la iglesia. Dice también el apóstol Pablo que los diáconos deben ser irreprensibles, marido de una sola mujer. No quiere decir que en el momento el ministro va a tener una sola mujer, aunque haya tenido muchas. No quiere decir que el diácono, en la hora de ejercer su ministerio como diácono en la iglesia, debe tener nada más una mujer, aunque haya tenido muchas. No, no quiere decir eso. ¿Sabe por qué no quiere decir eso? Porque el apóstol Pablo dice que sea puesta en la lista la viuda, no menor de 60 años. Y dice que haya sido esposa de un solo marido. Dice que haya, no que sea, que haya sido. Entonces ahí, hermanos, no podemos quitar esos textos bíblicos. Están fuertes y poderosos, no se puede. Yo luché por deshacerlo, pero no. Me di contra la roca, no se puede. Entonces, en el ministerio sí afecta un nuevo recasamiento, un nuevo matrimonio, porque el apóstol Pablo lo puntualiza, aunque les voy a dejar con una, ¿qué dijera yo? Con un estudio, con algo que ustedes analicen. La Biblia habla de que Moisés fue un gran hombre de Dios, un líder de Israel. Dios lo escogió para su líder, para pastorear un numeroso pueblo. Sin embargo, la Biblia vislumbra que Moisés tuvo dos esposas. Una era Séfora y la otra era la hija del rey de Etiopía, la mujer cusita, pues. Bueno, pues ahí ya son cosas que ya no podemos penetrar más allá, los designios de Dios, no sé. Pues ahí solamente se los dejo para que ustedes estudien también por su propia cuenta. Y la Biblia nunca la terminamos de estudiar, es profunda, porque viene de la mente de Dios, del corazón de Dios. Bien, hermanos, entonces, citamos una vez más la Biblia, nada más para que ustedes vean dónde está. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Aquí está Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice el Señor: pero es necesario que el obispo, o sea, el ministro, el pastor, el predicador, el maestro, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí está el requisito. Para los diáconos, 1 Timoteo 5:9. 5:9 dice la palabra del Señor: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, lo que yo les decía. Pero para los diáconos, 1 Timoteo 3:12. Aquí está. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, es lo que enseña el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, y no podemos hacer caso omiso a estas palabras, a estos mandamientos. Hermanos, esperamos que la enseñanza de la palabra de Dios les sea útil a ministros, a nosotros los pastores, al pueblo del Señor en general, y a todo aquel que quiera conocer la mente de Dios, el corazón de Dios, en relación a este tema tan discutido, tan estudiado, ¿verdad? A través de los siglos, a través de la historia y a través de todos los tiempos. Espero haber puesto
en este estudio, en esta enseñanza, en esta ponencia, mi granito de arena para la enseñanza y la edificación del pueblo de Dios. Les pido que se pongan de pie, vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, gracias por permitirme, Señor, llevar esta palabra, esta reflexión de la palabra, Dios mío. Es tu palabra, he enseñado tu palabra, he expuesto tu palabra, Señor. He hecho esta ponencia de este tema tan profundo. Esperamos, Padre Santo, haber tenido la luz del Espíritu Santo, la luz de tu palabra, y que esa luz, que esa iluminación de tu Santo Espíritu nos ilumine a todos, Dios. En el nombre de Jesucristo, queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos estar dentro de tu palabra, dentro del parámetro de tu palabra, Señor. Bendícenos nuestros corazones, los hogares, los matrimonios, con esta palabra. Muchas gracias, Padre. La dejo en la mente, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Se me olvidaba decirles que si a alguno no le quedó alguna pregunta, alguna duda, no alcanzó a comprender, pues es nada más de repasar el video, ¿verdad? Pero si alguno quiere hacerme una pregunta, con mucho gusto trataremos, con la ayuda del Espíritu Santo que me dio el tema y la iluminación, trataré de contestarle a sus preguntas, a sus dudas, a sus inquietudes. Pueden hacer su comentario a través del Facebook, a través del YouTube o a través del medio que pueda. Y próximamente estaremos contestando sus dudas y sus preguntas.